Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en nuestra meditación sobre el Santo Rosario. En esta charla número 30, San Luis María Grignion de Montfort, en la 34ª, 35ª Rosas, nos habla de unos milagros que Nuestra Señora ha obtenido del cielo en favor de sus devotos. En primer lugar nos habla de Simón de Montfort. Simón de Montfort fue el gran guerrero del lado católico contra los revolucionarios en sur de Francia que habían pasado a la secta de los albigenses, una secta realmente muy perniciosa, muy peligrosa, de origen, una mezcla de cristianismo falso y paganismo. ¿Quién podría referir las victorias de Simón, conde de Montfort, que obtuvo de los albigenses bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario? Son tan notables que el mundo no las ha visto semejantes. Deshizo una vez a 10.000 herejes con solo 500 hombres. Otra vez con 30 venció a 3.000. En otra ocasión, con 800 caballeros y 1.000 soldados de infantería, hizo pedazos el ejército del rey de Aragón, compuesto de 100.000 hombres, perdiendo solamente un caballero y 8 soldados. Que hermanos, cuando Dios interviene, los hombres, aunque sean muy numerosos, no pueden nada. Todos sabemos cómo, por ejemplo, en la Biblia, Judas Macabeo y sus hermanos hicieron con poca gente guerra a grandes y poderosos ejércitos de los reyes de Siria, por ejemplo, paganos. Y vemos también cómo en la historia antigua de Israel Dios intervenía en favor de sus devotos. Y bien, de la misma manera también en el tiempo cristiano tenemos así los ejemplos. Por ejemplo, la batalla de Lepanto, precisamente el 8 de octubre de 1571, se ha obtenido con menos fuerzas que las maometanas. Y sin embargo, mientras que en el mar luchaban los cristianos católicos, en la tierra rezaban la gente del Santo Rosario. El santo nos da otro ejemplo de cuántos peligros libró la Señora Virgen María a Alano de Lanvalet, caballero bretón de Francia, que combatía por la fe contra los albigenses. Un día que se hallaba rodeado completamente por sus enemigos, la Señora Virgen lanzó contra ellos 150 piedras y lo libró de sus manos. Otro día, habiendo naufragado su navío, y cuando ya estaba por irse a pique, esta buena madre hizo emerger 150 colinas, por los cuales llegó a Bretaña. Y en memoria de los milagros que la Señora Virgen había hecho en su favor, a causa del Rosario, que rezaba todos los días, fundó un convento en Dinan para religiosos de Santo Domingo, y habiéndose hecho religioso, murió santamente en Orleans de Francia. Otero, otro soldado bretón, también a menudo puso en fuga a compañías enteras de herejes y bandoleros armados de su Santo Rosario y de su espada. Sus enemigos vencidos le confesaron que habían visto resplandecer su espada y en otra ocasión un escudo en su brazo con figuras de Jesucristo, la Señora Virgen y santos, que ocultándolo le daban fuerzas para el ataque. Una vez con 10 compañías deshizo a 20.000 herejes sin perder ni un solo soldado, lo cual impresionó a tal modo al general del ejército herético que buscaba Otero, abjuró de la herejía y declaró que lo había visto cubierto de armas flamígeras en el combate. Queridos hermanos, hoy estamos en un mundo lleno de ateísmo o de falso cristianismo, y bien en tiempos pasados sí realmente Dios intervino
sea el Antiguo, sea el Nuevo Testamento, en favor de sus hijos. Y vemos que esta gente, especialmente los santos, vivían en un mundo sobrenatural, un mundo de Dios, un mundo de la fe. Y cuando hay fe, todo es posible. Les aconsejo buscar, por ejemplo, en Internet, la vida, obras, discursos, charlas acerca del Santo Padre Pío de Pietrelcina, el de las estigmatas de Cristo, y lean cómo hace pocos años, en nuestro tiempo, este santo extraordinario hizo también maravillas y muchos milagros. Entonces, sí seamos gente de fe. Otro ejemplo acerca del rosario, en la 25ª Rosa, San Luis dice, refiere el Beato Alano, discípulo de Santo Domingo, que un cardenal llamado Pedro, del título de Santa María del Tíber, de tal modo se había prendado de la devoción del Santo Rosario, en la que le había instruido Santo Domingo, íntimo amigo suyo, que se convirtió en un panegirista, un predicador entusiasta, y lo recomendaba a todos. El cardenal fue enviado a Tierra Santa como legado del Papa ante los cristianos alistados en la cruzada contra los saracenos, es decir, contra los musulmanes que habían de hecho conquistado todas estas tierras cristianas. No olvidemos lo que llamamos hoy Palestina, Siria, Egipto, Turquía, Mesopotamia, Irak actual, Jordania y sobre todo la Tierra Santa. Eran tierras cristianas de siglos y siglos. Los musulmanes las conquistaron poco a poco por la guerra y la sangre a partir de 634 entraron a esas tierras, 638 conquistaron Jerusalén, 641 conquistaron Egipto cristiana y finalmente conquistaron un poco más tarde, antes del año 700, toda África del Norte, país de Santo Agustín, San Cipriano, Tertuliano, y en 711 entraron en España. Entonces, cuando los cruzados, a partir de 1095, fueron a la Tierra Santa a libertar a los pueblos cristianos oprimidos, era una respuesta cristiana a siglos de agresión musulmana forzada. Entonces, dice este santo cardenal fue enviado a la Tierra Santa como legado ante los cristianos alistados en la cruzada contra los saracenos. Se llaman los musulmanes, mahometanos, saracenos, turcos, depende de las épocas. De tal modo los convenció de la virtud del rosario, que todos lo adoptaron para implorar el socorro del cielo en un combate en el cual, siendo ellos solo 3,000, triunfaron de 100,000 mahometanos musulmanes. Como ya vimos, los demonios temen infinitamente el rosario. Dice San Bernardo que la salutación angélica los quebranta y hace estremecer a todo el infierno. Los demonios temen el rosario. Los demonios temen a la Virgen María. Por eso el demonio inspira tanto odio a la Virgen en estas sectas infernales. Un santo de Nicaragua, el Santo Padre Odorico, decía: las capillas protestantes, los templos protestantes son puerta del infierno, y tenía razón. Un otro papa llamaba a estos templos protestantes antros de Satanás, y tenía razón, aunque haya gente de buena voluntad engañada ahí. Recemos por ellos. Entonces San Bernardo dice: el rosario quebranta y hace estremecer todo el infierno. El Beato Alano asegura haber conocido a varias personas que, anunciando al bautismo y a Jesucristo, se habían entregado al demonio en cuerpo y alma, y después de abrazar la devoción del Santo Rosario, fueron libertadas de su tiranía y finalmente se han salvado. Entonces pidamos a nuestra Madre Santísima su ayuda, grande fe en su intercesión, y sobre todo recemos nuestro rosario y hagámoslo rezar. Que, hermanos, si usted
trabaja tarde la noche, llega, no sé, a las 9, 10, 11 del trabajo, rece durante el día, desde la mañana. Conozco gente que al despertarse, bien ya rezan su rosario. Pero recémoslo meditado, reflexionemos sobre los misterios. Estos cuadros de la vida de Cristo deben ayudarnos a empaparnos de las virtudes de Cristo y de su Santísima Madre. Y como decía el Papa San Pío X, la familia que reza unida permanece unida. Rezar en familia. Quieren la paz, concordia en su familia, en su barrio, en su colonia, en su ciudad o país. Recen el rosario en familia. En los años 45, poco más tarde, cuando los rusos, con convenio avec los aliados, habían tomado toda Europa del Este, y bien habían ocupado también Austria, país católico. Un momento dado, un sacerdote dijo, ¿por qué no acudir a la Virgen? Como siglos antes habían acudido a la Virgen para libertarlos del peligro musulmán. En efecto, en el año 1682, un ejército muy poderoso musulmán estaba al punto de conquistar Viena, capital de Austria, y después tomar Italia y transformar San Pedro en mezquita. Y bien rezaron rosarios y rosarios y rosarios, y finalmente el valiente rey de Polonia, Juan Sobieski, llegó con su ejército, venció a los musulmanes y liberó esta parte cristiana. Entonces, en los años después de la Guerra Mundial, un santo sacerdote dijo a su gente, ¿por qué no rezar rosario? Decenas de miles, centenas de miles de personas rezaron el rosario y de repente el alto mando soviético comunista de esta época dio orden de retirarse, dejar el país libre y retirarse en Rusia. Entonces, rezar rosarios, en lugar de pasar horas y horas delante de las malditas películas, telenovelas y otras cosas de violencia, de mentira, de vicios y pecados, leamos libros de santos. Leamos biografías de los santos, leamos el catecismo, que es la crema de la Biblia, y no olvidemos, sobre todo, rezar nuestro Santo Rosario. Si alguien les aconseja no rezar rosario, si alguien habla mal de rosario, si alguien menosprecia el rosario, esta persona no habla bajo el influjo del Espíritu Santo de Dios. Habla más bien bajo el influjo del enemigo. Nunca dejar nuestro Santo Rosario. Y esto lo digo a todos fieles, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, e incluso y sobre todo a sacerdotes religiosos y religiosas. Hay gente actualmente infiltrada en la iglesia o empapada de ideas modernistas, protestantes, criptoprotestantes, liberales, etcétera, que no quieren rosario y bien están totalmente equivocados. De hecho, la decadencia actual del catolicismo es fruto precisamente de falta de oración, falta de espíritu sobrenatural. Pidamos a nuestra Madre Santísima que ayude a nuestra Santa Iglesia y todos sus dirigentes a cumplir con sus deberes, salvarse y salvar las almas. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.